¿Ya se ve? ¿Está bien? Y debe decir unidad 1 manufactura. ¿Sí la ven? Sí. Sí, profesor. Sí, profe, Perfecto. sí, Vamos a claro. empezar con esta, que es la primera. Entonces, primero vamos a definir algunas cosas como qué es manufactura, para qué sirve, etcétera, etcétera. Entonces, primero, vamos a distinguir dos tipos de concepto de manufactura. La primera se le va a llamar una definición de ingeniería, y aquí lo dice que es la aplicación de procesos físicos, químicos a un material. Teóricamente ustedes ya llevaron procesos de fabricación y teóricamente ya deben saber un poco de esto. Esperemos que sí. Entonces, en el dibujo podemos tener lo que es el proceso de manufactura, tenemos materia prima inicial y luego vamos a tener máquinas, herramientas, energía, estos powers, energía. Labor, esa es una palabra que se tienen que aprender porque se utiliza en todos los libros de inglés. Labor se refiere a mano de obra. Y en todo proceso de manufactura tenemos un producto completo y tenemos también el scrap o desperdicio, ¿sí? Ahora, importante, todo producto, ¿sí? Va a tener siempre un desperdicio. Todo proceso va a generar un desperdicio. Es importante que tengamos eso en cuenta, sobre todo cuando estamos hablando de manufactura y de que, por ejemplo, el producto se va siempre a tener una pérdida de material. La materia de sistemas de manufactura muy enfocado a lo que es máquinas, herramientas, procesos de corte, taladro, forja, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Muy bien, tenemos una segunda definición de manufactura que se le llama la definición económica, que es la transformación de materiales en un producto de mayor valor mediante operaciones de proceso o ensamble. Tenemos un proceso de manufactura y lo que se le añade es valor. Sí, en este caso es mucho más sencillo de entender, sin embargo es bastante más incompleto el asunto. Y este es importante, este se supone que ya lo deben conocer, creo que esto lo vemos hasta en la secundaria, bueno, al menos yo lo vi en la secundaria hace como 30 y tantos años, pero bueno. Tenemos tres tipos de industrias, primaria, secundaria y terciaria. Aquí vienen los ejemplos, la minería, la industria automotriz y servicios financieros. Son los tres tipos de industria y nosotros, por nuestra materia y por la carrera que están estudiando, generalmente van a trabajar en industria secundaria o terciaria. Es muy raro que alguien vaya a industrias primarias. Otro tipo de clasificación es la clasificación tecnológica. Esta clasificación tecnológica, ¿sí?, tiene que ver con industrias de procesos, ¿sí?, e industria de proceso discreto. Y voy a explicar esto, ¿sí? Las industrias de proceso, como lo dice aquí, tengo producción continua. Ejemplo, la generación de energía eléctrica es un proceso de producción continua. Ustedes no pueden parar el proceso. La extracción de petróleo es un proceso continuo, no se para. El estar moviendo gas es un proceso continuo. Y si ustedes pueden ver el dibujo, no hay unidades, sino simplemente acuérdense del concepto estadístico de variable continua y variable discreta. Entonces, en este caso, es una variable continua entre el producto y continuamente se fabrica. Otro ejemplo podría ser la fabricación de cemento. El cemento, el proceso es continuo, el empaque se convierte en unidades discretas. ¿Estamos de acuerdo? Este es un proceso continuo y estos son unidades discretas. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿Ya se No, durmieron? ninguna, profe. No, profe, ninguna. Ok. No hay dudas. Entonces, continuo puede ser, repito, energía eléctrica, gas, electricidad, inclusive el cemento, ¿sí? Procesos discretos. Son procesos donde voy a hacer unidades continuas, ¿sí? Y que teóricamente nunca para la línea. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta?
Ah, No, ninguna. No. ¿qué cambia? Cuando hablamos de industrias de productos discretos, también hablamos batch, palabra que hay que aprenderse, es lote, ¿ok? Lotes. Los lotes también pueden ser procesos continuos. Sin embargo, en este caso, estos lotes, ¿a qué se refieren? Pongo un ejemplo sencillo. Hablemos de alimentos. Y entonces, si yo, bueno, hago pintura más bien abajo, quedaría mejor. La pintura se hace en grandes tanques, se llena el tanque, generalmente es blanco, se le pone pigmento, y entonces hasta que se vacía el tanque, ¿sí? Sería un lote. Los shampoos son iguales, los geles son iguales. Y eso va a estar en grandes recipientes. Después de ahí, ya se empaca, que es la parte de abajo, esos lotes se empaca o se pone como productos discretos. Por ejemplo, aquí estamos hablando de algo que les interese. Por ejemplo, cerveza. La cerveza se fabrica en lotes, ¿sí? En lotes, y esos lotes van a ir a parar a un contenedor. Y luego de ahí se van a envasar como productos discretos. Entonces, hay que tener en cuenta eso. La mayoría de las industrias de manufactura que conocemos van a trabajar con cualquiera de estos dos procesos. Procesos discretos, ya sea en lotes, ¿sí? Discretos o continuos. ¿Estamos hasta ahí? Perfecto. Sí, profe. Importante, ¿sí? Sí, profe. Sí. Ahí está la parte importante que hay que repasar. Los productos discretos, chala, ¿quién está entrando ahorita? Hazme favor. ¿Sí? Operaciones de proceso, manejo de materiales, inspección y pruebas y coordinación y control. Son los 4 elementos de las operaciones de manufactura. Entonces, esto es importante. Las operaciones de proceso. Miren, normalmente llamamos proceso a toda transformación, o a todo movimiento o alguna actividad que se realiza. Sin embargo, para el caso de manufactura vamos a dividir como operaciones de proceso. Operaciones de proceso son los de cambio de forma. El más conocido, el que más se pueden acordar, es la solidificación. La fundición de un producto en un molde, que puede ser un metal como hierro, cobre, bronce, aluminio, etcétera, etcétera. O el mismo acero. Tenemos procesos de partículas, que también se les llama sinterizado, en el cual se tiene polvo, por ejemplo, de diamante en una matriz de acero para hacer algún cortador y se hacen mediante presión y alta temperatura. Los procesos de formación puede ser algo muy sencillo que puede todo el mundo entender, como el doblado de tubo, ¿sí? El doblado de lámina, ¿sí? El estampado, el hacer latas se le llama embutido, ¿sí? Y tenemos el que nos interesa mucho, que es la remoción de materiales, que es todo lo que es máquinas, herramientas, lo que es torno, fresa, taladro, etcétera, etcétera. Son los tipos de operaciones. ¿Y por qué me interesa que queda claro esto? Si hablamos de un sistema de manufactura, su configuración va a tener mucho que ver con el tipo de proceso que voy a utilizar para ello. ¿Sí? ¿Qué otros tipos de operaciones de proceso? Mejora de propiedades. Y eso a lo mejor no les queda tan claro, pero si les digo que es el temple, por ejemplo, es una operación de proceso en el cual se calienta el metal y se enfría. Y como ese de mejora de propiedades hay muchos. Está el temple, está el recocido, el revenido, el envejecido, el nitrurado, etc. Es una gran cantidad. ¿Sí? Y tenemos operaciones de procesos superficiales. Uno de ellos son limpiezas, pero no limpieza desde el punto de vista de agua y jabón. Hay, por ejemplo, procesos donde se tiene que meter en baños de ácido para quitar algún óxido o alguna impureza, y lo que se llama deposición de capas. La deposición de capas, no sé si pueden visualizar el aluminio. Las ventanas de aluminio, hay ventanas de aluminio de colores, y esa es una capa, esa es una capa química sobre la superficie para que tome ese color. Otro ejemplo de una deposición de capas es el cromado en ciertas partes automotrices. Entonces tenemos todas las operaciones de proceso, y repito, esto es un repaso nada más de la que llegaron de procesos de fabricación. ¿Estamos? Sí, profe. Sí. Y veamos una parte importante, operaciones de ensamble.
les voy a dividir en dos tipos grandes. Uno son procesos de unión, como es soldadura, uniones adhesivas, etcétera, y el otro son ensambles mecánicos. Primero, soldadura. En español siempre utilizamos solamente soldadura. Sin embargo, si ustedes entran a literatura en otros idiomas, como es el inglés, la soldadura la dividen en varias partes. A lo que nosotros conocemos como soldadura con arco eléctrico, o MIG o TIG, le llaman welding. Y soldering se refiere a lo que es la soldadura, por ejemplo, con cautín. Y luego hay otro tipo de soldadura que le llaman el brazing, y ese brazing se refiere a la soldadura, por ejemplo, de plomero. Si alguna vez han hecho alguna reparación de plomero con su sopletito y su aluminio y su estaño, eso se le llama brazing. Uniones adhesivas se refiere básicamente a lo que es pegar materiales, uniones por pegamento. Por ejemplo, en la parte automotriz, todo lo que son las partes plásticas son uniones adhesivas. También cuando estamos hablando de muebles, no hay que dejar de lado la madera, se hace con pegamento. Finalmente tenemos lo que son ensambles mecánicos. No tenemos tornillería, tenemos remaches, tenemos uniones a presión. Esas son las operaciones de ensamble. Esa sería la primera parte de un proceso de manufactura. Las operaciones de ensambles o procesos. 2. En un sistema de manufactura también vamos a tener lo que es manejo de materiales. Entonces tenemos vehículos. Esos vehículos pueden ser desde un diablito, una plataforma, o puede ser un montacargas, o inclusive hoy en día ya hay robots inteligentes que llevan el material de un lado a otro. Hablamos de bandas transportadoras, de grúas, de todo lo que es el sistema de almacenamiento, los contenedores, etcétera, etcétera. Una parte importante en un sistema de manufactura, sobre todo los automatizados, son la identificación de datos. ¿Qué es esto? Si yo voy a tener una línea de robots que van a hacer cierta soldadura, normalmente entra la pieza y esa pieza va a ir montada sobre un pallet o tarima o estructura, y generalmente lleva un código de barras, y en función del código de barras, el robot lee el código de barras y entonces sabe qué programa cargar para realizar la operación. Por eso estamos hablando de sistemas automatizados. ¿Qué más sigue? Tenemos también en los sistemas de manufactura lo que es la parte de inspección y pruebas. Y hay que recordar, inspección por variables, y eso ya ustedes en este cuatri de ingeniería industrial ya deberían tenerlo muy claro. Variables son color, tamaño, si está rayada la pieza, si está opaca, etcétera, etcétera. Se digo, eso es por atributos. Y por variables son dimensiones, pesos, etcétera. Las variables son medibles. Utilizamos un vernier, una báscula, ¿sí? Etcétera. Por atributos, por ejemplo, en el caso de los colores, utilizamos un Pantone. Y generalmente es a criterio mucho de las personas. Hay gente que inclusive le pagan mucho para ser catador de bebidas o de alimentos, y entonces inspección para atributos. Y las pruebas ya sería someter los productos a condiciones similares a cómo va a operar. ¿Qué es esto? Hacer pruebas o simulaciones de cómo trabajaría el producto. Un ejemplo que les puedo poner de estas pruebas es el que se hace en las turbinas para avión. Las turbinas para avión, lo que se hace, enciende la turbina y entonces se le avientan un pavo muerto, obviamente un pavo de esos que vamos a cocinar, dentro de la turbina encendida, para ver cómo se comporta la turbina y que no explote. Otro ejemplo de estas pruebas es la que le hacen a los automóviles cuando los chocan de frente o de lado con los dummies, para ver cómo se va a comportar. ¿Estamos bien? Sí, profe. Okay. Finalmente viene la parte administrativa de los sistemas de manufactura, que es la coordinación y control, y que viene a ser toda la administración de los niveles, planeación y control de calidad, gestión de la calidad, control del proceso, etcétera, etcétera.
Realmente en un sistema de manufactura grande podemos pensar de la siguiente manera. La primera parte, que son operaciones, ¿sí?, de proceso y de ensamble. Realmente las operaciones de proceso y ensamble las van a realizar máquinas y o trabajadores. Y en niveles de supervisión, cuando están ahí en la supervisión. ¿Estamos? Entonces, manejo de materiales tiene que ver con todo lo que es logística y lo que es el manejo de materiales y básicamente la parte de almacenes. Inspección y pruebas vendría siendo la parte de control de calidad, y coordinación y control vendría siendo todo lo que es planeación y proyectos. ¿Estamos? Ok. Ok. Sí. Esperemos que quede claro. Por ejemplo, hay gente que está ya trabajando, ¿sí?, y a lo mejor está de supervisor en producción, está trabajando en el almacén, etcétera, etcétera. Entonces, son todas las partes que tenemos en los sistemas de producción. Ahora, una parte importante. Las instalaciones de producción, ¿sí? Las instalaciones se refiere a las configuraciones que ya tienen, ya lo vimos en ingeniería de planta, repito, esto es un repaso, y cuando hablamos del sistema de manufactura va a depender estas instalaciones del tipo de producto, la cantidad del producto y la variedad del producto, ¿sí? Tipo de producto se refiere a, si es, por ejemplo, si es alimentos, vamos a tener ciertas condiciones como, por ejemplo, el material tiene que ser de acero inoxidable, si tenemos refrigerados, etcétera, etcétera. Las cantidades, ¿cuánto vamos a hacer? Y aquí tenemos una división rápida: bajo volumen de 1 a 100 unidades, medio de 100 a 10,000 y alto volumen de 10,000 en adelante. Y finalmente, la variedad se refiere a que dentro del mismo producto puedo tener diferentes modelos. Ejemplo, un mismo automóvil tiene diferentes variedades porque tienes diferentes colores, y también tienes, por ejemplo, el automóvil que tiene asientos de tela, asientos de piel, aire acondicionado, etcétera. Eso se refiere a la variedad del producto. Si ustedes estamos hablando a lo mejor de un electrodoméstico, pues están los electrodomésticos que son más sencillitos, a lo mejor una licuadora que tiene 2 velocidades, a licuadores que ya son de 8 o 10 velocidades, etc. Y esta variedad tiene que ver si es suave o es dura. En los sistemas automatizados de manufactura, siempre vamos a tener variedad de productos, pero es una variedad suave. Por ejemplo, si yo tengo una línea de ensamble automotriz, en cierta parte automotriz, o de ensambles de computadoras, va a haber pequeñas variaciones, porque siempre estamos haciendo computadoras. Yo no puedo meter a la línea donde tengo computadoras, no puedo meter celulares. O si estoy haciendo una línea de robots donde están haciendo soldadura automotriz, pues solamente va a manejar ciertas partes del automóvil, que es eso, diferentes, por ejemplo, soldadura para diferentes tipos de carrocería, y yo no puedo meter a soldar las puertas en esa línea que está diseñada para carrocería. Entonces, hay que tener muy claro esto de la variedad del producto. Esto ya es un repaso nomás de cómo está distribuido. Esto lo vimos en ingeniería de planta. Para baja producción utilizamos talleres, ¿sí? En este caso, una distribución fija en el cual el producto está fijo y los trabajadores están alrededor de él. El segundo es la distribución de taller, y el siguiente sería para volumen medio de producción. Chicos, si se llega a cortar la conferencia, por favor vuelvan a conectarse. Entonces, cualquier momento, ¿sí? Miren, Alexis Chaparro está entrando a las 4:30. Bueno. Volumen medio de producción, ¿sí? Tenemos fabricación por lotes. Y otra vez, aquí es donde nos vamos a dedicar más en sistemas de manufactura. Por lotes. Vamos a verlo así. Yo voy a fabricar un soporte para televisiones. Y entonces esos lotes van a estar en función de varias cosas. Uno, primero que nada, ¿cómo determino el lote? Hay varias maneras de determinarlo. Uno es desde el punto de vista económico. Y eso tiene que ver con costos de pedir el material, de almacenaje, etcétera, etcétera. Y otro tiene que ver con la parte tecnológica. Si yo estoy haciendo soportes para televisión,
yo tengo que hacer barrenos, por ejemplo, donde voy a meter los tornillos. Y entonces cada X cantidad de barrenos yo tengo que parar la máquina, cambiar la broca o afilar la broca. Entonces, en ese sentido, yo tengo lotes de producción. Si yo estoy cortando piezas, piensa en lo que le están cortando con cegueta, llega un momento en que la cegueta ya no sirve, tengo que parar el proceso y poner una cegueta nueva, etcétera, etcétera. Así vamos a ver lo del taller, ¿no? ¿Preguntas? No, profe. ¿Ya se durmieron? No, cállate. Ok. No, profe. Ok. Una parte importante es esto, las células de manufactura. ¿No se han escuchado el término de células de manufactura en algunas de sus materias de ingeniería de métodos o estudio del trabajo o algo así? ¿Alguien ha escuchado de ellas? No. Su silencio supongo que No, no. profe. Muy bien. Las células de manufactura lo que hacen es, y pongo un ejemplo muy sencillo para que quede claro. Supongan que ustedes tienen una fábrica que hace ropa. Y digamos que hacen 3 grandes productos. Hacen bermudas, hacen pantalones y hacen faldas. Y entonces tienen un área de corte, un área de donde cosen la ropa, donde pega, otra área para botones, etcétera, etcétera. Hacen patrones. ¿En qué consiste la célula de manufactura? Yo voy a agarrar máquinas especializadas, gente especializada que solo se va a dedicar, por ejemplo, en un área a hacer puras bermudas. En otra área nada más va a ser puro pantalón y en otra área puras faldas. ¿Qué ventaja te da? 1. Como las máquinas son especializadas en un tipo de producto, ya no tengo que hacer cambios de herramientas. 2. Los operadores se vuelven expertos y pierden menos tiempo. 3. Los inspectores de calidad, como no tienen que ver tantas cosas, se especializan más y entonces por lo mismo es mucho más fácil para ellos evaluar la calidad del producto y se hace más eficiente la producción. ¿Qué desventaja tiene? Como yo nada más tengo especializados por ellos para hacer bermudas, pantalones y faldas, el día que me llega un pedido de vestidos, no voy a tener gente que sepa hacer eso. Entonces, cuando toma la decisión de hacer células de manufactura, es porque a mediano y largo plazo mi producción y mis ventas están garantizadas. Yo no voy a tener variaciones de las demandas. Cuando yo tengo una distribución tipo de taller, yo puedo hacer en el momento a lo mejor lo que se me pida. Y entonces la demanda puede ser variable o puede ser de temporada. Pongo el caso sencillo. Los juguetes se fabrican, ¿sí? Todo el año, pero solo se venden en diciembre, en enero y en diciembre. Y un poquito en abril. Entonces el costo de tener almacenados esos productos lo hace muy caro. A este tipo de fabricación se le llama fabricar para almacenar. Otro ejemplo, la ropa. La ropa se hace para almacenar. Ahorita que estamos en mayo, probablemente ya se está fabricando la ropa que se va a vender en otoño y se está almacenando mucho tiempo. La desventaja de este tipo de fabricación, que es la distribución de tipo taller, es que el costo de almacenaje se hace muy alto. ¿No se han escuchado lo que es el Kanban? O el justo a tiempo. Y el justo a tiempo. Bueno, sí. Kanban y justo a tiempo. El Kanban, sí. Bueno, el Kanban lo que utiliza es células de manufactura, ¿estamos? Porque cada estación ya sabe qué tiene que hacer y va a hacer cierto tipo de producto. Vamos a pensar en un producto industrial. Piensen, repito, que están haciendo el soporte para una pantalla de televisión y entonces lo primero que tendrían que hacer sería corte. Cuando yo tengo una distribución tipo taller, tengo un área de corte, ¿estamos? Y ahí se van a cortar todos los fierros. Tengo un área de taladrado y tengo un área a lo mejor de lijado, de limado para quitar las orillas y una área de calidad. Cada área está especificada. Si yo hago células de manufactura, yo por ejemplo lo que hago es, una célula de manufactura va a ser un tipo exclusivo de modelo de soporte
y cada célula va a ser un tipo de modelo exclusivo. ¿Más o menos quedó más claro? ¿O seguimos igual? Sí, quedó más o menos claro, profe. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Bueno, eso lo voy a ver con más calma, no me estoy zafando, pero voy a verlo con más facilidad de la siguiente manera. Piensa en una fábrica de electrodomésticos. Las piezas, vamos a pensar que tenemos productos que son licuadoras, tostadoras y cafeteras. Si yo tengo una distribución tipo taller, ¿qué es esta? Tendría un área, por ejemplo, de corte, un área de pintura, un área de ensamble, un área de, por ejemplo, de soldadura, etcétera. Cada área, y en esa área, por ejemplo, se va a cortar para cualquier producto en lotes y de ahí se va a mandar a la siguiente área. Llega el material en general. Cuando yo abro una célula de manufactura, yo tengo una célula de manufactura donde nada más voy a hacer licuadoras. Entonces, el material que llega es exclusivamente para licuadoras. Y entonces, en el área de corte, de ensamble, pintura, etcétera, etcétera, solamente se van a hacer licuadoras de diferentes modelos, pero solo se hacen licuadoras. En el área, en la célula que va a ser tostadoras, sucede lo mismo, y en la que hace cafeteras, hace lo mismo. En lugar de tener áreas donde se hacen productos cada uno por separado y luego se terminan ensamblando al final, cada área es una microfábrica donde se hace solamente un tipo de producto. ¿Ya quedó un poquito más claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Sí. Ok, perfecto. Ahora, ¿por qué es tan importante estas células? Cuando hablamos de sistemas de manufactura, y sobre todo los temas automatizados, vamos a utilizar el concepto de células de manufactura, donde, ahora que esperemos que regresemos pronto, vayamos al laboratorio, van a ver lo que es una celda de manufactura. ¿Cuál es la diferencia entre una célula y una celda? La célula utiliza personas y máquinas. La celda teóricamente es totalmente automatizada. ¿Qué sucede? Por ejemplo, yo tengo un torno y el trabajador, aquí en una célula, el trabajador coloca la pieza y echa a andar la máquina. En una celda, en lugar de tener una persona, lo que voy a tener es un robot. Y en lugar de mover el producto con personas, lo voy a mover con bandas transportadoras. Y esa es la diferencia entre una célula y una celda. ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Y finalmente, para altos volúmenes de producción, ¿qué tenemos? Líneas de producción que pueden ser automatizadas o pueden ser manuales. ¿De acuerdo? Las televisiones que tenemos. Las televisiones tenemos operadores sobre una banda transportadora y ellos van ensamblando cada vez más. O puede ser totalmente automatizadas, como puede ser una línea de llenado de refrescos. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? O sea, ¿qué dice? No, profe. ninguna. No, profe. Aquí estamos bien. No. Perfecto. Entonces, Profe, ¿el Kanban que usted menciona se ocupa como formato? el Kanban se refiere a las tarjetas viajeras. ¿Qué es eso? Sale el producto y va llevando una tarjetita. Por ejemplo, tú vas a hacer la licuadora. Entonces, llega la primera al almacén y entonces te dicen que te van a armar 6 o 7 o 20 o 50 electrodomésticos, y esos electrodomésticos van a llevar, por ejemplo, además vamos a ver más sencillo. Es una idea de armar carritos de juguete. Y entonces, esa tarjeta lo que viene es para almacenar. Voy a almacenar 10 carritos. Y entonces en el almacén te van a decir, son 10 carritos, estaban 40 llantas, van 20 ejes para el carrito, van 10 bases de carrito y 10 carrocerías de carrito. Y eso es lo que hay. Cuando va a la siguiente estación, Sí, ¿cómo se estrella? cada estación, por ejemplo, va a tener una estación donde se arman las llantas y entonces ahí nada más van a llegar las llantas y los ejes, etcétera. Cada una y esa tarjeta viajera va diciendo en cada etapa qué es lo que te va a llegar.
Si yo armo ejas, me deben llegar mis llantas y mis ejes. Entonces, a la siguiente estación, que es ya montar esas llantas y ejes en la estructura del carrito, ya les debe llegar el ensamble. Y en esa tarjeta a lo mejor nada más dice cuántos ensambles te van llegando. Esas tarjetas viajeras, ya cuando llegan al final, lo que van a hacer es entregar el producto terminado. ¿Más o menos quedó claro? Sí, o sea, es como, sí es como un registro, pero de producto terminado. De producto en proceso, hasta que llegue el producto. Entonces, En proceso. Ah, En ok. proceso. ¿Cómo se va procesando? Gracias, profe. ¿No? ¿De qué? Y vean esto, importante. Cuando hablamos de los sistemas de manufactura, tenemos que para pocos productos y mucha variedad se utiliza taller. Para producción media, que es por lote, utilizamos manufactura celular. Y para producción en línea, utilizamos las líneas automatizadas o las líneas de producción continuas. ¿Sí estamos todos? Ahora. Sí. Perfecto. Bueno. Importante. ¿Todo el mundo ya tenía el concepto de capacidad de manufactura? ¿Todo el mundo está claro lo que es capacidad de manufactura? Bueno. Limitaciones técnicas y físicas. Y son tres. La tecnológica, la dimensional y la capacidad de producción. Son las capacidades de manufactura. La capacidad tecnológica, su nombre lo dice, es si tengo o no tengo la tecnología para hacer mi producto. ¿Sí? Y eso se refiere básicamente, y pongo un ejemplo sencillo. Imaginen que ustedes van a hacer piezas maquinadas que requieren tolerancias de centésimas de milímetro. Y lo único que tienen para medir son verniers. Entonces tienen una capacidad tecnológica que no les va a dar, porque un vernier te da décimas de milímetro. ¿Sí? No te da centésimas. O entonces tendrás que comprar equipo con micrómetros, etcétera, etcétera. O a lo mejor tú lo que necesitas es piezas que lleven, vas a hacer fundición de acero y tus hornos solo dan para fundición de aluminio. Tienes limitantes tecnológicas. La otra serían las capacidades dimensionales del producto, que es si es muy grande o muy pesado y yo no tengo cómo manejarlo. Y finalmente la capacidad de producción. Serían las tres limitantes de la capacidad. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, profe. No, profe. Ok. No. Ya prácticamente se nos va a cortar la señal. Son 45 minutos que tenemos gratuitos. Entonces, ¿cuándo tenemos clase? ¿El lunes? Sí, profe, el lunes. Sí, el lunes. El lunes entonces nos Sí, estamos profe. viendo por aquí. Por favor, no se les olvide hacer el examen diagnóstico es hoy. Tienen hasta las 12. Ahorita que ya, pues, ya se conectaron, pues de una vez aprovechen para hacerlo. Está en Schoology. Y repito, la otra se queda de respaldo. Y, por favor, de una vez sepan, ya los cambié, todos los que estaban con Julia, que estaban en inglés, ya los moví, los voy a mover a la nueva plataforma. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Sí, profe, gracias. Creo que ya estamos Gracias. inscritos. Profe. Bueno, Profe. mándeme. Ay, yo tengo una duda. Es que, bueno, ya que está hablando de que nos va a inscribir a la clase de ingeniería económica. Sí, profe, sí, a ver. ahorita le voy a mandar un correo con todos los que no están dados de alta en alguna clase. Por favor, Pedro. ¿Sí? Oiga, y otra cosa, ahorita estaba en Schoology viendo precisamente lo del examen diagnóstico y dice Ah. que no acepta entregas. ¿Qué? Que no acepta entregas, dice, no está. Es que ahorita lo voy a habilitar. Dame chance. Ah, ok. Bueno, chicos. Sale. Entonces, si no hay más dudas, nos estamos viendo. Órale, nos vemos el lunes. Gracias. Gracias. Buen día. Buen día. Bonita tarde, bye. Ay. Buen día. Buen día. Buenas tardes. Oigan, qué pedo. Mararay. ¿Qué onda?